Muy bien. Presidente, en otro tema pues relacionado con lo que ha pasado con Donald Trump, hay reacciones a nivel mundial. En el foro de Davos, ayer el Ministerio de China hablaba de lo complicado que sería una guerra comercial. Decían que nadie gana en una guerra comercial. Y el día de ayer, la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo, hablaba también de esto, que es complicado, que una guerra comercial tendría consecuencias catastróficas para el crecimiento mundial. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Pues yo no veo una guerra comercial. Bueno, esto en referencia a lo que pretende Donald Trump con Canadá, con México, con China también. Bueno, ayer habló de otra manera de México, por cierto. Sí, ya cambió un poco, afortunadamente, sí, el tema. Ahí sí habló de eso, gracias. Sí. Bueno, el presidente Trump tiene su visión del uso de los aranceles, tanto económica como frente a una negociación con un país. En el caso de México, lo que hay pues es colaboración, cooperación, coordinación con respeto a nuestras soberanías en todos los temas. En el tema de migración, que les interesa a ellos, y además nosotros tenemos una estrategia desde que entramos al gobierno, que es un avance, una continuación con algunas cosas nuevas de la estrategia de migración que siguió el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre con acuerdos con Estados Unidos, en su momento con el presidente Trump en su primer periodo, después con el presidente Biden, y ahora nosotros en este diálogo pues con los acuerdos que tengan que tomarse, y además nuestra propia definición en el tema de seguridad, también la coordinación, la colaboración en el marco de nuestras soberanías, pero siempre buscando pues los objetivos comunes en el marco de cada uno, y nuestra visión de que la atención a las causas es fundamental, además de disminuir la impunidad en esta estrategia de 4 ejes. Y en el tema comercial, pues como lo he dicho, el decreto que él firma en este tema en particular con México plantea pues que inicie la revisión del tratado, que tiene su revisión en el 2026. Entonces, por eso creo que ha sido bueno el planteamiento que hemos hecho de que veamos las cosas con calma y que tengamos esta comunicación estrecha con el gobierno de Estados Unidos, que cada vez será pues más establecida de manera, digamos, institucional, formal, con la nueva administración, y que se está dando y que se va a seguir dando. Ayer el Wall Street Journal publicaba algo acerca de que Trump estaba presionando con los aranceles porque quería adelantar las negociaciones del TEMEC. No sé, ¿usted tiene algún comentario sobre esto? ¿México estaría preparado para sentarse a negociar en caso de que se adelante? Y si también esto es posible dentro de lo establecido ya en el TEMEC, Presidenta. Muchas gracias. Pues está para el 2026 y el decreto que firmó el presidente Trump lo ratifica. Entonces, en el momento en que se establezca la relación entre el secretario de Economía y el secretario de Comercio de los Estados Unidos para poder iniciar pláticas, pues en ese momento iniciaremos pláticas. Pero la opinión que dio el presidente Trump en Davos sobre México, pues habla de la relación comercial que hay entre México y Estados Unidos, que es muy importante. Y el propio tratado. Gracias. Acá. Hola, buenos días, Presidenta. José Leveña, de Publimetro. Ayer no sé si pudo ver que Elon Musk reposteó un mensaje en el que se vincula a Carlos Slim con el narco. Parece que últimamente todo lo que tiene que ver con México está vinculado con el narco, y el sufijo narco es narcopresidente, narcopresidenta, narcoempresario. Me gustaría saber su opinión sobre esto que está pasando, de que se vale todo en redes sociales y se hacen acusaciones al aire, y esto puede repercutir también en el valor de las empresas en México. Primero, es falso. No hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas. Entonces, ¿de dónde sacan eso?
Segundo, México es un país grandioso y no vamos a permitir que se le etiquete, que se asocie a México con el tema del narcotráfico, como han querido ponerlo en muchas de las series. Entonces, estamos avanzando en la estrategia de seguridad, pero México es un país grandioso, somos una potencia cultural, nuestras familias son solidarias, nuestros pueblos son originarios y solidarios. Se recupera la grandeza de México. Y por eso este himno migrante me gustó mucho, porque es el legado de grandeza lo que tenemos. Pues México además es la 12ª economía del mundo. Aquí se produce una gran cantidad de vehículos, se produce desde la producción primaria hasta los servicios. Ayer presentó Josefina que aumentó casi en 8% el turismo en el cierre del 2024 frente al año anterior. Y muchos de los que vienen a México son ciudadanos estadounidenses que vienen a gozar de la grandeza de nuestro país, de sus playas. En la Ciudad de México ha aumentado muchísimo el turismo. Entonces, México es un país grandioso y tenemos que estar muy orgullosos. Y este asunto de que en una red social se ponga una palomita, un corazón a algo que es falso, pues no ayuda. Entonces, y aquí también hay muy buenos empresarios en México y empresarias que invierten todos los días en nuestro país. Entonces, no estamos de acuerdo con eso. Y la defensa de México siempre, de quienes somos, y además, repetimos, es falso, tan es falso, pues que no hay ninguna investigación en ningún lugar del mundo. Gracias, Presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. El tema obviamente es sobre pues, todas las andanzas y declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump. Yo le quiero preguntar sobre el tema de las armerías. En Estados Unidos hay 64.747 tiendas de armas. Estados Unidos son los proveedores de las armas a los grupos delincuenciales en México y ellos, por supuesto, son los responsables del terrorismo que se genera en México, pues cuando estuvo Calderón, porque fue un gran promotor de una guerra sangrienta en nuestro territorio. ¿Cuál es el trabajo de su gobierno, que sé que está en ese tema, para el tema de las garitas, el tema del ejército, el tema de la marina? ¿Cuál es la corresponsabilidad de ellos? Porque al país, pues obviamente las armas no llegan volando, llegan a través del mar, los mares, a través de las garitas y por supuesto también en los aeropuertos. Presidenta, ¿cuál va a ser su trabajo, digamos, más fuerte en ese sentido para que no se permita la entrada de esas armas al país? Esa es la colaboración y la coordinación de la que hablamos con el gobierno de Estados Unidos sobre diversos temas y en particular uno que nos interesa mucho a nosotros, que es la entrada de armas de Estados Unidos a México. Mucho tienen que hacer ellos para evitar que esas armas entren a México. Entonces, por eso es la colaboración que tiene que ver con fronteras seguras, que tiene que ver con atención a las causas, que tiene que ver con información, inteligencia e investigación en el marco del respeto internacional y el respeto a nuestras soberanías, pero con coordinación y colaboración para estos temas. Lo relevante aquí es lo que determinó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, si mal no recuerdo, el 8 de enero, que reconoce que en efecto las armas incautadas a grupos criminales en México vienen de Estados Unidos. Y eso es lo que se ha estado insistiendo también desde el gobierno del presidente López Obrador. La demanda que hizo en su momento el canciller Marcelo Ebrard y secretario de Economía, muy importante, a las armerías y a las productoras de armas. Entonces,
es relevante pues en la relación México-Estados Unidos y el trabajo conjunto que se tiene que hacer para la construcción de la paz, siempre en el marco, repito, de nuestras soberanías. Además de ese convenio, digamos, o ese diálogo abierto de tú a tú de la presidencia que usted encabeza y obviamente Donald Trump, ¿cómo defenderá a México el hecho de que ya no, o sea, nos pueden decir, sí, ya no van a mandar armas, pero al final del día, pues los grupos delincuenciales y obviamente los grupos fácticos, pues hacen hasta lo imposible por cumplir sus cometidos, ¿no? La estrategia de seguridad que tenemos tiene que ver con los dos ejes. Voy a insistir en esto porque es muy importante. Y estamos dando resultados y se van a dar resultados. Por cierto, mi solidaridad con lo que pasó con la familia en Sinaloa. Le pedí a la secretaria Rosicela que entrara en contacto con ellos. Se hizo un refuerzo en Sinaloa hace unos días y diario estamos revisando los resultados y avanzando y el secretario de Seguridad ha estado ahí y va a seguir ahí, el secretario de la Defensa, de Marina, hay una gran coordinación y colaboración en el Gabinete de Seguridad. Pero es integral la estrategia, tiene que ver con la atención a las causas que por más que la oposición diga lo que diga, es fundamental, porque nosotros no queremos que ningún joven mexicano se acerque a un grupo delictivo, como pensando que es una opción de vida cuando es una opción de muerte. ¿Y cómo se hace eso? Que tengan acceso a los derechos, a sus derechos, el derecho al empleo, el derecho a la escuela, el derecho a vivir plenamente, y para eso son los programas de bienestar y para eso estamos ampliando el número de preparatorias, el número de universidades, para esos jóvenes construyendo el futuro, para eso el trabajo que estamos haciendo territorial ahora, para que haya presencia del gobierno federal, estatales, cuando hay coordinación en distintos lugares del país, atender a las causas, pero también fortalecer a la Guardia Nacional y también avanzar en la cero impunidad, como fortaleciendo la inteligencia y la investigación y la coordinación con la Fiscalía para hacer carpetas de investigación que lleven a detenciones en el marco de la ley, y también la coordinación integral y un poder judicial que esté para servir al pueblo y para servir a la construcción de la paz y la seguridad. Entonces, una estrategia integral, y en esta estrategia hay colaboración, toda la vida ha habido. Con el presidente López Obrador también había coordinación de alto nivel, con respeto a nuestras soberanías, con el gobierno de Estados Unidos. Y es todos los días estar trabajando en ello. Y la economía también. La economía de México hoy amaneció mejor todavía el peso. 20.20 centavos. Entonces es de todos los días, todo el gabinete hace su trabajo todos los días. Y la coordinación, y nosotros con nuestros principios además, ahora vamos a la Mixteca, una de las zonas que históricamente fueron más olvidadas, que apenas llegó el presidente López Obrador, y el programa Sembrando Vida tiene una presencia muy grande en la Mixteca. Vamos a la Mixteca oaxaqueña ahora, porque nosotros, nuestro principio, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias, presidenta. Una segunda pregunta, si me lo permite, no menos importante que la que abordamos. El tema de la iniciativa de ley que usted va a mandar ya a la Cámara con respecto a la eliminación de los senadores y diputados plurinominales. En ese sentido, Gerardo Fernández Noroña, el senador en la Cámara Alta, se opone a que desaparezcan estas figuras que para mí representan unos floreros, porque son los que hacen más cara la democracia mexicana. La democracia mexicana es los votos que ejercemos los mexicanos son uno de los más caros en el mundo, incluso de comparación con países de Europa. En ese sentido, presidenta, pues pareciera que Gerardo Fernández Noroña está dedicado a defender
a gente pues entreguista, como son los diputados y senadores del PAN, la señora Telles, el señor Ricardo, la señora Rabadán y por supuesto ahí Sergio Mayer, que realmente pues yo no sé cómo llegó a la Cámara Baja. Él dice que usted lo llamó personalmente para que formara parte de las filas de Morena. ¿Cómo vamos o cómo se va a arreglar ese tema, Presidenta? Pues porque pues Gerardo Fernández Noroña defiende una posición que ya es pues obviamente anquilosada para la democracia mexicana y un proyecto que usted está encabezando que además va de avanzada. Primero vamos a enviar el de la reforma de no reelección y no nepotismo. Esa la vamos a enviar en febrero, que es una reforma constitucional para que en ningún puesto de elección popular haya reelección, regresar a la Constitución de 1917 y a una de las grandes consignas que movilizó la Revolución Mexicana con Francisco I. Madero. Entonces, esa es la primera. La segunda es no nepotismo. ¿Qué quiere decir? Que en los puestos de elección popular no pueda ser de manera directa en el siguiente periodo la elección de la esposa, el esposo, el hijo, la hija, familiares de manera directa en el siguiente periodo, porque se presta a que haya una continuidad y el uso de recursos para que quede un familiar. Entonces, esas dos reformas las vamos a enviar a principios de febrero y tienen que ver con reformas electorales. Y ahora estamos con un grupo de trabajo. Yo estoy en contra de las listas de plurinominales, porque para ser elegido, elegida, pues hay que trabajar en territorio, hay que ganarse el voto de la ciudadanía. ¿Qué plantea Gerardo? Que tiene que haber representación de las minorías. Por ejemplo, en el Senado, ¿cómo se conforma el Senado de la República? Se conforma con los dos representantes populares que ganan la elección, por el partido que gana la elección, y la primera minoría. O sea, si saliste en segundo lugar como senador o senadora, son dos personas las que aparecen en la lista, ¿no? El primer lugar y el segundo lugar. Entonces, ahora el INE exige que sea mujer, hombre, o sea, que haya paridad, que no en todos lados siempre aparezca el hombre arriba o la mujer, sino que haya paridad. Pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México estuvo Ernestina Godoy y Omar García Harfuch. Entonces, Omar aparecía en primer lugar, Ernestina en segundo, porque hubo un acuerdo ahí en Morena de que quien había participado en la elección pudiera participar de senador. Ahora los dos trabajan conmigo, afortunadamente, y fueron sus suplentes quienes tomaron el lugar. Pero así aparecía, dos. Entonces, ¿quién gana la elección en la Ciudad de México para senador? Morena. Entonces entran ellos dos de senadores. Pero también entró la primera senadora de la oposición que ganó en segundo lugar, Cintia, que también, por cierto, está con el Movimiento de Transformación. Así en todos los estados. Entran los dos primeros y luego la primera minoría. Ahí hay una representación de la minoría, de quien quedó en segundo lugar, como también ocurre, por ejemplo, en los casos de las presidencias municipales que entran por planilla y hay un porcentaje para cada partido. Entonces, Gerardo, ¿qué plantea? Que haya representación de las minorías. Habría que preguntarle a él si lo que defiende es la lista o la representación de las minorías. Entonces, lo que está, aparte en el Senado hay una lista. Entonces hay los dos que ganan, la primera minoría, y las listas de plurinominales. En el caso de la Cámara de Diputados, son 300 diputados y diputadas elegidos directamente por el pueblo, quienes ganan su distrito, y luego hay listas de plurinominales por circunscripción que depende, está establecido en la Ley de Procedimientos instituciones electorales, quiénes son los que entran de la lista por circunscripción. Entonces, lo que yo planteo es que esas listas desaparezcan
y que en todo caso se encuentre un esquema de representación de las minorías similar, por ejemplo, a la del Senado. Igual, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México entran algunos que quedaron en segundo lugar, pero que se vayan a elección, que se vayan a recorrer las calles, que se vayan a recorrer los poblados, los ejidos, las comunidades, a ganar el voto popular, a que la gente los conozca y que no sea parte pues de estas listas de los partidos que se hacen, pues que es de acuerdo a lo que decidan. Cada partido tiene su forma de elegirlos. Morena, por ejemplo, muchos son de tómbola, de los militantes, pero es mejor pues que haya una representación de las minorías distintas y que sean menos. También no se necesitan 500 diputados. Y además se reduciría el gasto. Reduciría el gasto y también la revisión del gasto de los partidos políticos, del subsidio que se da a los partidos y también de cuánto cuestan las elecciones. Entonces, para hacer esta propuesta ya más integral, ahí estamos conformando un grupo de trabajo nosotros, que permita pues hacer una propuesta donde haya representación de minorías, pero que se vayan a territorio, a ganar el voto del pueblo y no las listas. Entonces habría que preguntarle a Gerardo si defiende las listas o defiende la representación de minorías. Rapidísimo, Presidenta, pareciera que Donald Trump recibió su primer revés a nivel internacional, ya que ayer una fuente del gobierno británico declara al diario de Telegram que obviamente el Reino Unido o su gobierno va a respetar el hecho de que el Golfo de México siga siendo el Golfo de México. Obviamente usted ha insistido en que siga siendo el Golfo de México, porque pues además no es un capricho, es una cosa que está establecida desde hace siglos. ¿Qué opinión le merece esa respuesta del gobierno del Reino Unido al diario británico? Pues es el nombre internacional y por eso digo hay que remitirnos a los decretos, porque el decreto que hace el presidente Trump es para nombrarle a su plataforma continental. Pero es a la plataforma continental de Estados Unidos que él pide que se llame Golfo de América, no a todo el Golfo. Entonces, también pues hay que poner todo en su justo término. Ya nos vamos a hacer.